por favor abran sus Biblias nuevamente en el Salmo 90. Y voy a leer el 3 y el 4 solamente para volver a hacer el comentario por aquellos también que no estuvieron al principio. Salmo 90, versículo del 3 al 4 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que somos frágiles, muy frágiles, que estamos ahorita aquí y al ratito ya no estamos. No importa la edad. ¿Sí? No pienses que porque estás joven, que porque estás sano, ya por eso estás bien, que no te va a pasar nada. No, hermanos, no. Tenemos que darnos cuenta que somos frágiles y que de un momento a otro nos llama el Señor a su presencia. Tenemos que estar preparados. Dice el 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En el 9 dice, versículo 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, ¿sí? Hay un decreto de muerte, todos vamos a morir. Nadie puede decir yo no voy a morir, todos vamos a morir, hay un decreto de parte de Dios. Hermanos, pero para nosotros sabemos que morimos aquí en nuestro cuerpo, pero sabemos, tenemos la esperanza de que vamos a ir directamente a vivir eternamente con Dios, ¿sí? Esa es nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra confianza. Y debemos estar siempre así, preparados, ¿verdad? Y dice el 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿sí? ¿Qué edad tienes, hermano? No quiere decir que vas a llegar a los 70, que digas, no, pues tengo 40, todavía me faltan 30. No, hermanos. Es algo que Dios pone más o menos una marca, por decirlo así, de la edad más o menos que el hombre y la mujer puede vivir en esta tierra, ¿sí? Dice que 70 años, ¿sí? Es lo más, que dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, ¿sí? Y pues yo les decía, ya vi que pusieron ahí que indiscretos 78 años. Muy indiscretos, pero bueno, se los perdono. Pero sí, hermanos, digo, Señor, ya, ¿qué me falta para los 80? Aunque hay personas todavía que viven, ¿no? Todavía más de los 80, pero Dios sabe el momento y la hora que vamos a partir con Él. Y en el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y eso es importante, hermanos. Estar pidiéndole al Señor cada día, Señor, guía mi vida, este día que sea un día guiado por ti, que lo que yo vaya a hacer tenga tu aprobación, que esté siempre dentro de tu voluntad perfecta, no de tu voluntad permisiva, Señor, porque muchas veces hacemos cosas con la venia del Señor, por decir con el permiso del Señor, entre comillas, pero no es su voluntad perfecta, ¿sí? Y a veces por eso nos equivocamos y hay problemas. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Enséñanos, Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Y pues yo les quiero dar gracias antes que empezar, o sea, ya empezamos, ¿verdad?, la enseñanza, pero antes de continuar quiero pues agradecerles a todos ustedes todas sus oraciones, porque si estoy aquí es por la misericordia de Dios y por las oraciones de todos ustedes que han estado orando por mí. Me he sentido bien, gracias a Dios. El día 9 de mayo tengo la cita para hacerme unos estudios que son imágenes que toman, ¿verdad? Van a tomar de mi matriz para ver el resultado de las quimioterapias y las radioterapias a las que fui sometida por el cáncer. Y
Ese día yo confío, yo le doy gracias a Dios de antemano que ya estoy sana, ¿verdad? Lo creo y le doy gracias a Dios. Y aún así le digo, Señor, si así no fuera, gracias, Señor. Recibe todo el honor y la gloria y la alabanza y el tiempo que tú me des aquí en la tierra. Quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre, quiero exaltarte, quiero servirte hasta el último momento de aliento que tú me des aquí en la tierra. Sí, gracias hermanos por sus oraciones. Muchas gracias. Hermanos, y pensando en esto, meditando en esta palabra, semanas atrás, el Señor puso en mi corazón hablar acerca de, no es solamente del matrimonio en sí, sino que el matrimonio, hermanos, sabemos que es la base, ¿no?, de una familia. Creo que todos venimos por un matrimonio, ¿no?, de papá y mamá, y todos nacimos de ahí, ¿sí? Aquí hay matrimonios, levanten su mano los matrimonios. ¿Sí? Bueno, es para ustedes. Ahora, ¿hay solteros aquí? Levanten su mano. Levanten su mano. Los solteros también es para ustedes esta enseñanza. Aunque diga yo que es para los matrimonios, hermanos, es para todos. Es para los casados, es para los solteros, es para los jóvenes. Hay jóvenes aquí, hay jovencitos. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, levanta la mano, jovencitos. ¿Sí? Nada más. Ah, están más jovencitos. Para ustedes también la palabra, también para ustedes. Ajá, muy bien, soltera. Gracias a Dios. O sea, es para todos, para el matrimonio, para los solteros, para los jóvenes, ¿sí? Para los adolescentes. Aquí veo adolescentes, ya se metieron todavía como niños. ¿Dónde está? Aquí está mi amigo, estaba yo buscando. ¿Sí? Hay adolescentes aquí. También saben que van a poner mucha atención. Todos van a poner mucha atención. ¿Sí? No digas, ay, es para los matrimonios. No. Tienes que aprender qué es lo que Dios quiere de tu vida. Para que cuando Dios te dé la oportunidad de darte una esposa, sepas cómo tratarla. ¿Sí? Tienes que aprender desde ahorita. Joven, ¿sí? Jóvenes también. Si Dios les da su compañera, su compañero, sepan de qué manera se tienen que comportar, ¿sí? Como esposo y como esposa. Y las ancianas, ahora no vino la hermana, mis hermanitas Rosy, no las veo, no sé dónde quedaron. Las ancianas, también tenemos, las viudas, tenemos mucha responsabilidad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver todo eso. O sea que no es exclusivamente para matrimonios. Quiero que se entienda bien esto, hermanos. Esta enseñanza es para todos, para que aprendamos juntos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que les pido a todos, por favor, no por mí, sino por la palabra, ¿sí? Que pongamos atención. Y yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten satisfechos con la vida que están llevando como hijos de Dios, como cristianos? ¿Quién les puede decir, yo me siento bien feliz, bien contento, estoy, bendecido, bendecida, estoy satisfecho, estoy satisfecha con el cristianismo que llevo? ¿Hay alguien que pueda decir eso? Sí. Yo creo que, viéndolo bien, yo creo que ninguno, ¿verdad? Como que dice, Señor, pues no me siento tan satisfecho, satisfecha como debería de estarlo, ¿verdad? Y no es culpa del Señor, ¿sí? Si, hermano, en este momento escucharas la voz de Dios que te dice, Noé, vengo por ti dentro de una semana, prepara tus cosas porque vengo por ti dentro de una semana. ¿Qué harías, Noé? ¿Qué haría Jaime? ¿Qué harías, Susana Lisset? ¿Qué harías, Neri? ¿Qué haría Sergio? ¿Qué harían cada uno de ustedes? Piénsenlo. Un momentito nada más. No me contesten, pero piénsenlo. Vengo por ti, tienes una semana para arreglar tus asuntos. No, pues pedirle perdón a Dios, sí, qué bueno.
pero no esperes que Dios te llame para pedirle perdón. ¿Y qué más tienes que hacer? A lo mejor nunca te has puesto a pensar. Pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a la gente que has dañado, a la gente que has lastimado. ¿No? Porque nada más decimos, acuérdense lo que pasó con Nicodemo, ¿verdad? Sí, Nicodemo, el que fue y fue y retribuyó, ¿verdad? Lo que él se había robado. Hay una palabra, no recuerdo ahorita qué es la palabra. Sí, Zaqueo, perdón. Zaqueo fue el que dijo, ¿verdad? Aún más de lo que les quité, les devuelvo, porque vino el Señor a su vida. Y hay una palabra, una retribución o algo así. Entonces, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer, hermana? Ponerte a cuentas con la gente. Y sobre todo, no porque los demás no lo merezcan, sino principalmente con tu casa, con tu familia, con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, ¿sí? Con tu esposo. Hermanos, el mundo por ahí dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A veces no nos damos cuenta quién tenemos junto a nosotros. Y hasta cuando no está, a mí me falta mucho mi esposo. Y si no aproveché el tiempo que lo tuve, no fue culpa de Dios, fue mi culpa. ¿Tú estás aprovechando? El tiempo que está dándote Dios, la vida, ¿la estás aprovechando para amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres? ¿Lo estás haciendo? ¿Estás aprovechando la vida que Dios te está dando como hijo, como hija de Dios? Porque antes ya quedó atrás. Dice que la palabra de Dios que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero ahora son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Nuestra vida tiene que ser totalmente diferente, hermanos. ¿Sí? La vida es un regalo de Dios y ninguno de nosotros sabe, o quién sabe cuándo se va a morir, qué día se va a morir, qué momento se va a morir. ¿Alguien conoce eso? Nadie sabe. Pero la vida es un regalo que Dios nos dio y no lo valoramos, ¿sí? Esta enseñanza se llama valorando la vida. Y tenemos que valorar la vida que Dios nos ha dado, ¿sí? A veces, hermanos, andamos frustrados, amargados. Espero que no, pero creo que hay muchos que pueden tener pensamientos hasta de suicidio porque ya no saben qué hacer teniendo a Dios en sus vidas. Es increíble, ¿no? Sí, soy cristiano, pero ya me quiero morir porque ya no soporto. No sé si supieron, hace poco se ahorcó un pastor. Creo que no me acuerdo ahorita el nombre, de qué país es. No sé si alguien oyó la noticia, supo la noticia, pero un pastor se ahorcó, que porque no soportaba las situaciones que estaba pasando como siervo, como pastor, que eran mucho las presiones. Hermanos, no solamente los pastores tenemos presiones, también ustedes. También ustedes yo creo que tienen presiones, tienen momentos difíciles en sus vidas, tan difíciles que a lo mejor no saben qué hacer, a dónde correr. Y entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Como vimos aquí, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Dónde está nuestro refugio, hermanos? ¿Dónde está verdaderamente nuestro refugio? ¿A dónde corremos? ¿A dónde vamos? Tenemos que entender, hermanos, que si tenemos frustración, amargura, a veces estamos en soledad, a veces te sientes sola, te sientes solo. No es culpa de Dios.
Porque Dios está contigo, Él no miente. Él dice que viene a ser morada dentro de nosotros. El Señor está contigo, está dentro de ti. Señor, ya no soporto esto. Oh, Señor, mira esta situación en mi casa, ayúdame, socórreme. ¿Sí? Correr a Él, suplicarle a Él. Y Él se encarga de nosotros. Pero si lo hacemos a un lado y queremos con nuestras fuerzas dar la solución a nuestros problemas, estamos muy equivocados. En lugar de salir adelante, nos vamos a hundir más en la depresión. Una joven de Holanda, es así, me acuerdo de Holanda, una joven de 20 años. Ya en mayo ya le dieron la autorización en su país de que se aplique la eutanasia en ella, porque es una jovencita que se deprime. Y digo, es gente tal vez que no, yo creo, ¿verdad? Que no conoce del Señor. Ese pastor no sé por qué lo hizo. ¿Por qué se ahorcó? Si el Señor dice, echa sobre mí todas tus cargas. El Señor no nos hizo para cargar los problemas, hermanos. No lo hizo para cargarlos. Por eso dice, echa sobre mí todas tus cargas. ¿Qué pasa? Que a veces no confiamos en Él. ¿Sí? Señor, tú has sido refugio de generación en generación. ¿Sí? ¿Será nuestro refugio realmente? ¿Corremos a Él a refugiarnos, a escondernos bajo su sombra, bajo sus alas? Cuando vemos que viene la tormenta, ¿qué hacemos, hermanos? ¿A dónde corremos? Ciertamente, como les decía al principio, este mundo es un desierto, pero no lo pasamos solos, hermanos. No estoy diciendo que porque eres cristiano ya ya no vas a tener problemas. No, hermano, no es eso. Aún más como cristiano, tenemos más problemas como cristianos. ¿Sí? Aún más que aquellos que no son cristianos. Vienen pruebas, vienen luchas, pero Dios lo permite. ¿Y sabes para qué? Para crecer, para que crezcamos en Él, para que nuestra fe sea probada. Si no has pasado, hermano, si no has pasado, hermana, por problemas difíciles, prepárate, porque nadie está exento de pasar esas situaciones. Y el Señor quiere que estemos preparados, ¿sí? Para no huir, sino agarrarnos, afianzarnos más el Señor, ¿sí? Vamos a ver Juan 10:10 que nos dice, hermanos. Juan 10:10. Sí, muchos se lo saben de memoria, pero vamos a ver, para que es importante siempre que veamos nuestras Biblias. Dice Juan 10:10, dice, el ladrón, o sea, Satanás, ¿sí? No viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo. No te espantes si él viene a atacarte, pero no puede hacerte nada si tú estás caminando dentro de la voluntad del Señor. Y dice el Señor, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice Jesús, yo he venido ¿para qué, hermanos? No oigo. Para que tengan vida y ¿qué? ¿Y dónde está esa vida abundante? ¿Miente el Señor? ¿Estará diciendo mentiras el Señor? Que nos trajo vida abundante. ¿Y a dónde está esa vida abundante? ¿Dónde está? ¿Por qué andamos luego frustrados, amargados, tristes? No sabemos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no estamos viviendo la voluntad del Señor. No estamos viviendo conforme la voluntad del Señor. Por eso estamos así. No es culpa de Dios. Cuando nosotros obedezcamos su palabra, entonces, hermanos, vamos a vivir esa vida abundante, aun cuando estés pasando por situaciones difíciles. Vas a vivir esa vida abundante. Acuérdate de Pablo, encarcelado, metido en un cepo ahí, amarrado, pero alabando a Dios. Y decía regocijaos, ¿no? Y otra vez digo regocijaos. No porque tengas problemas.
Sí, hermanos, hay el dolor, pero dentro de nosotros siempre debe estar el gozo de Dios. Siempre ese gozo de saber que somos sus hijos y que pase lo que pase en esta tierra, un día, hermanos, la tristeza, los problemas, la angustia van a terminar por siempre y vamos a estar eternamente gozándonos con nuestro Señor. Eso lo debemos de pensar, analizar y saber. Señor, esto va a pasar pronto. Esto que estoy pasando va a pasar pronto. Comparado con la eternidad, contigo. ¿Sí? Entonces, por eso, hermanos, no vivimos esa vida abundante. ¿Sí? Quiero que vayan a Isaías, por favor. Isaías 43:7. Isaías 43:7, hermanos, ¿ya lo tienen? Dice, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice, hermanos? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. ¿Tú sabes cuál es el de tu nombre? No es que te llames Noé, no es que te llames Yair, no es que te llames María de la Luz, no. ¿Ustedes saben cuál es su nombre? Hermano Oscar, ¿sabe usted cuál es su nombre? Nerissa, ¿tú sabes? Dice, llamados de mi nombre. Fíjense lo que dice. Todos son llamados de mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Cristianos. ¿Sí? Es el nombre del Señor Cristo y nosotros somos llamados de su nombre. Somos cristianos. ¿Y para qué fuimos llamados? Dice aquí. Para mi gloria. Para mi gloria, no para tu gloria, no para mi gloria, sino para la gloria de Él, hermanos. Para eso vivimos, por eso estamos aquí, con un plan de Dios, con un propósito de Dios. Tenemos que saber y conocer cuál es el propósito en nuestra vida. Si no sabemos, estamos viviendo nada más por vivir, existiendo por existir. Pero fuimos creados para su gloria, fuimos creados para Él. Pablo decía, estoy con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso se tiene que hacer una realidad de nuestras vidas. Que ya no viva Virginia, que viva Cristo en mí, que sea Él quien hable, que sea Él quien ame, quien sea el que abrace, quien sea el que piensa, que camina. No vivimos la vida que Dios quiere que vivamos porque queremos complacernos a nosotros mismos. Queremos que se hagan las cosas como a mí me gustan, como yo quiero, como yo estoy acostumbrada, ¿sí? Y todo vives en tu yo y por eso hay frustración, porque siempre vas a tener problemas, porque nadie te va a complacer en tu yo, ni tú mismo. Porque estamos vacíos sin Dios. Estamos vacíos si no hacemos la palabra de Dios. No vivimos la palabra de Dios, por eso nos sentimos muchas veces vacíos, frustrados, amargados. 1 Corintios, hermanos, 1 Corintios 10. Versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. No es para que tú estés contento, estés contenta. Tiene que ser para la gloria de Dios. Si comes, bebes, haces cualquier cosa, tu trabajo, estás con los niños, estás con tu esposo, estás haciendo debes glorificar a Dios. Que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasa a veces en nuestras familias? Porque a veces hay disensiones, porque a veces no estamos conformes con el esposo, la esposa, con los padres, o los padres con los hijos, los solteros, no encuentran su lugar, viven con alguien, pero ¿qué están haciendo? ¿Cómo viven?
Sí. Entonces vamos a estudiar esta mañana acerca de el matrimonio como familia. No exactamente le decía el matrimonio, sino se desprende ese núcleo familiar, se desprende de un matrimonio, ¿no? Vamos a verlo ahí, por favor, en Génesis 2:18. Y estos son algunos de los versículos que hemos estudiado los viernes, hermanos, con los discípulos. Lástima que no vienen todos, pero estamos estudiando algo muy importante que nos atañe a todos, ¿sí? A todos, aún a las viudas, a las ancianas, ¿sí? Para todos, ahora sí que a todos nos va a tocar, ¿sí? Vamos a ver Génesis 2:18, perdón. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová, hermanos, nuestro Dios no quería que el hombre estuviera solo. Hizo al hombre, formó a Adán, y dijo Dios, no quiero que él esté solo. Pero ¿qué pasó? Si ustedes contemplan los siguientes versículos, como si saltara el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, a través de las personas que escribieron la Biblia, como si saltara de ahí, porque dice, enseguida en 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Y tú dices, bueno, aquí en el 18 está diciendo que vaya a hacerle una ayuda idónea al hombre. Y aquí en el 19 dice que después formó, que pues dice de la tierra, se formó toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Sí? Y puso Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán dice, no se halló ayuda idónea para él. Si se dan cuenta ahí, como que dices, bueno, el Señor va a hacerle ayuda idónea y luego pone que Adán tiene que ponerle nombres a los animales y dices, ¿por qué? Está mal escrito esto, se faltó, ¿qué pasó? No, hermanos. Hay un propósito siempre, en la palabra de Dios hay un propósito por qué están las cosas así. Y aquí lo que podemos observar es que Dios preparó a Adán para desear. Porque se dio cuenta Adán cuando le puso nombre a los animales, que todos los animales tenían su pareja, ¿verdad? El león tenía su leoncita, el oso tenía su osita, ¿verdad? O sea, todos los animales tenían su pareja. Dios lo hizo para que él se diera cuenta de su necesidad, de que tenía necesidad de una compañía, de una compañera, para que la deseara. Hermano, tú cuando estabas soltero, hermanos que están solteros, Dios te puso en tu corazón el desear tener una compañera. ¿Te lo puso en tu corazón? ¿Deseabas casarte? ¿Tener tu compañera junto a ti? ¿Amarla? Eso fue lo que pasó con Adán. Ya después el Señor dice aquí en el 20 dice, y puso a Adán, dice, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán dice, no se halló ayuda idónea para él. Imagínense cómo se sentía el pobre Adán. ¿Sí? A lo mejor tú te sientes así si estás soltero, pero el Señor te está preparando para que cuando Él te dé tu compañera, realmente tengas la recibas con esa sabiduría de Dios que te dé para que esperes el tiempo de Dios y sea la persona correcta para ti. Dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán y mientras éste dormía, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, dice, hizo una mujer.
¿sí? Ya el hombre ya lo había preparado, ya lo había amasado con el barro, con sus manos, hizo, ¿verdad? Ese, por decir, ese lodo, ese barro. Y por eso el hombre es más duro, más áspero, ¿verdad? Pero a la mujer la sacó de su costado, ¿sí? Dice aquí, dijo en el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dice, esta será llamada varón, porque del varón fue tomada, ¿sí? Él es del varón y ella es la varona, ¿verdad? Y hay algo aquí importante en estos nombres. Estudiamos el viernes, los discípulos lo saben, por si no se acuerdan, lo vamos a recordar. Los que no han venido, los que no llegan los viernes, les voy a decir lo que significa en hebreo varón y varona. Varón en hebreo es ish, I-S-H. Ese es el varón en hebreo. Y varona es isha, ¿sí? Isha. Se le agrega una S, una H y una A al nombre de la varona, ¿sí? Ambas palabras son similares, lo que significa que la mujer es homóloga del hombre. Quiere decir que tienen en común la misma naturaleza. Hermano, tu esposa no es de otra naturaleza diferente a la tuya, ¿sí? No es diferente. Son de la misma naturaleza, porque de ahí fuimos tomados, ¿sí? Del barro que hizo Dios, formó a Adán y luego formó a Eva, y de ahí viene toda la raza humana. Tu esposo, tu esposa no son de otro mundo, por decir que digas, ay, mi esposo, pues a lo mejor viene de Marte o lo hizo no sé quién. No. Somos de la misma naturaleza. Entonces, es tan importante cuando tú estás con tu esposa saber entender, ¿sí? Que ella es parte tuya, de tu carne, de tus huesos, como dijo Adán aquí. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso es tu esposo, esa es tu esposa. Son uno, ya no son dos, son uno nada más, ¿sí? Uno. Y hermano, estuvimos viendo el viernes pasado que estos nombres de Ish y la mujer Isha tienen algo muy, muy, muy precioso, lo que significa, porque Ish son 3 letras, por decirlo así, I-S-H, son 3 letras, ¿sí? Y cuando el esposo ama a su esposa, ella da más de lo que recibe, ¿sí? Por eso al nombre de varona tiene agregado una S, una H y una A, ¿sí? S-H-A, Sha. ¿Por qué? Porque ella da más de lo que recibe del varón. Tú como varón, hermano, si tú tratas bien a tu esposa, si la amas, hermanos, nosotras como mujeres nos derretimos. Somos fáciles cuando nos aman, cuando nos respetan, cuando nos consideran. Pero si tú como hombre maltratas a tu esposa, pues no esperes que tu esposa te responda. Por no digas, ay, mi esposa, esto, mi esposa. Fíjate tú primero como hombre. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Estás entendiendo? Fernandito, tienes que aprender para saber cómo vas a tratar a tu esposa, los jóvenes y las mujeres. Ahorita vamos para allá, no crean que ya se escaparon. Es para todos, hermanos. Es para todos la palabra, ¿sí? Por eso, hermanos, Dios le dice al hombre como líder, porque el hombre es el líder de su casa, es el varón, es el responsable de todas las áreas de la vida, del matrimonio, de la familia. Él es el responsable. Por eso dice ahí en Efesios 5:33, si me acompaña,
Efesios 5:33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego dice ahí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué está aquí primero mencionado? El hombre. Al hombre le está diciendo, ¿verdad?, que ame a su mujer. Para el hombre le es más difícil amar, por eso es un mandamiento de Dios. Y a nosotras como mujeres nos manda a someternos al esposo, porque a nosotras como mujeres nos cuesta mucho trabajo someternos. Por eso Dios lo sabe y por eso Dios dejó estipulado eso. Pero aquí lo que estamos viendo es que el hombre es el responsable, es el líder, por eso sale aquí en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Te amas, hermano? ¿Te amas? ¿O te das de cachetadas tú solo? ¿Verdad que no? Ahí donde estamos, versículo 25, vamos a ver esto. Del versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo, hermanos? ¿Varones? No hay varones, no oigo. ¿Cómo van a amar a sus mujeres? Como Cristo amó. Como Cristo amó y se entregó. Tú como varón, eres casado, tienes tu esposa, ¿te entregas como Cristo se entregó a su iglesia? ¿Das tu vida por tu esposa? Así quiere Cristo que seas varón. No que le eches la culpa a tu esposa. Ay, no es que pase esto para mi esposa. No, es que mi esposa. No, yo aquí muy bien todo. Es ella, es ella. O al revés. A veces la mujer, no es que mi esposa. No, hermano. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y vamos a darle cuentas a Dios un día. ¿Sí? Un día vamos a darle cuentas a Dios. Y aquí está diciendo que los maridos amen a sus mujeres como Cristo es el ejemplo de cómo un hombre, un esposo debe amar a su esposa. Sí, dice, y el 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, tienes que ministrar a tu esposa. Como varón tú eres el que tienes que orar por tu esposa, orar por tus hijos. Santificar a tu esposa en todas las áreas de la vida. Dice, a fin, dice, de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el 28, así también los maridos, así también, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hermanos, ¿a poco ustedes no se bañan, no se arreglan, no se ven en el espejo, no se compran algo y les gusta? ¿No? Dice que así tienen que amar a sus esposas, como ustedes se aman, como ustedes se cuidan. ¿Sí? Y más todavía, hermanos, ¿sí? Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es un mandamiento de Dios, hermanos, ¿sí? Tú no aborreces tu carne. Como les decía, no te agarras a latigazos, te golpeas. Porque hay hombres, espero que ninguno de aquí, ningún hijo de Dios haga eso. Pero ¿cuántos hombres no golpean a su esposa? ¿Cuántos hombres no han matado a su esposa? Tenemos que estar al día de las noticias, todo lo que está pasando en el mundo. Y saber, hermanos, que tenemos que orar por ellos, no espantarnos de eso, sino pedir misericordia para estas personas. Y nosotros estar preparados para ser realmente un ejemplo en el mundo que nos ve, las personas que nos ven. Cómo está nuestro matrimonio, cómo están nuestros hijos, cómo nos comportamos como hijos de Dios, ¿sí? Como jóvenes en la escuela. ¿Qué ven en nosotros? ¿Te comportas igual que los demás? ¿Haces lo mismo que los demás?
Dice, porque dice, somos miembros en el 30 de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, ¿sí? Somos miembros así del cuerpo de Cristo. Formamos el cuerpo de Cristo, pero también tú estás formando un cuerpo, por decirlo así, con tu esposa. Ya no son dos, son uno. Dice aquí en la palabra del Señor, dice, quiero que regresemos a Génesis, por favor. Donde estábamos a Génesis, porque aquí también es algo que tenemos que, hermanos, tú como esposo, hermano, como líder de tu casa, no esperes, hermano, que te den, sino tú eres el que tienes que dar. Dar tu vida por ella, preocuparte por ella, por sus necesidades, ¿sí? Tener amistad, primeramente, una amistad que se supone que como jóvenes, antes de casarse, deben tener una amistad, ¿sí? No nada de, ya me gustaste, vamos a ser novios. ¿Para qué quieres ser novio? ¿Para qué quieres ser novia? Porque eso ya te da derecho, ¿no? A que te besen, a que te toquen, ¿no? Pues no, es mi novio. ¿Por qué no es tu amigo? ¿Por qué no es tu amiga? Porque tienen que ser novios, jovencitos en la escuela. Hay mucho pecado en las escuelas, y no nada más en las escuelas, donde tú voltees. Hay mucha inmundicia, porque no está el temor de Dios en esas vidas, porque no te has preocupado por tus hijos como deberías preocuparte, porque no has orado como deberías haber orado por tus hijos. Volteen a ver, hermanos, cómo están. No veas a los de afuera, ve tu casa primero. Dice por ahí un dicho, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de su casa. A veces somos muy buenos con los de afuera. Los atendemos muy bien. Como alguien decía, ¿no? A una esposa que tenía un esposo vendedor, y decía, yo quisiera que mi esposo me atendiera como atiende a sus clientes, ¿no? Como un vendedor, como atiende a sus clientes, ¿no? Quiere quedar bien, hasta un regalito le lleva, le da. ¿Y cuándo le has llevado un regalo a tu esposa, a tu esposo? Bueno, no la esposa al esposo, que sí lo puedes hacer, hermana, ¿no? Pero el líder, tú como esposo, ¿cuántas veces le has regalado un ramito de flores ahí a Laura? Nunca. Sea romántico. Cuando andaban de novios, ¿cómo eran? ¿Noé? No te me duermas. ¿Cómo eras cuando eras de novio? ¿Le llevabas serenata? Tú mismo que le cantabas, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran esos momentos, hermano Jesús, Eduardo, Jorge, Moy? ¿Le llevabas serenata a tu esposa? ¿Le regalabas? ¿Y ahora lo haces? No, ya no, ¿para qué? Pues ya la tengo segura, ¿no? ¿Ya ir? No, pues ya. Ya está aquí, ¿para qué le llevo flores? Y cuestan 10 pesos. Mejor los guardamos en la alcancía. Hermanos, vuelvan al romanticismo. Vuelvan a conquistar a su esposa. Ámenla. Hermanos, cuando ustedes aman a su esposa, ya se los dije, ustedes me reclaman, me vienen a decir, hermano, usted es una mentirosa. Si es que la esposa no los ama y los respeta cuando ustedes la aman a ellas, cuando viven para ellas. Primero Dios, ¿verdad? Eso ni qué decirse, se supone y debe ser lo primero siempre, Dios. Pero después de ahí es el esposo, la esposa, los hijos, la familia. Es lo que a Dios le importa. Por eso formó a Adán, por eso formó a Eva. Y luego les dijo que se multiplicasen.
Dios nos espanta cuando tiene uno sexo. Vamos a ver esa parte también muy importante, hermanos. Por favor, Génesis 2. Génesis 2. En el versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primeramente dice, el hombre tiene que dejar a su casa, a su papá, a su mamá, dejar de ser mamitis, ¿no? Se casan y, ay, mi mamita, me voy con mi mami, que me haga los frijolitos que me gustan, porque tú no lo sabes hacer. No, hermano. O vamos a vivir a casa de mis papás, ¿verdad? Porque no tengo dónde llevarte, ¿no? Pero ya tienes esposa, ¿no? Y el Señor primero le preparó su casa, ¿verdad? A Adán. Lo puso en el huerto. Lo puso a trabajar, a ponerle nombres a los animales, a trabajar. Ya después le dio a su esposa. Ya no pertenecen a la familia de papá y mamá, ahora son una nueva familia. Por eso dice aquí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer, escuchen. Jóvenes, escuchen. Porque luego en la calle o ustedes mismos buscan entender las cosas del sexo malamente, de una manera equivocada. Pero aquí Dios está diciendo, cuando el hombre y la mujer se casan, casados, entonces se unen, dice el Señor. Se unirán y serán una sola carne. Está hablando de la unión sexual, el esposo y la esposa. ¿Sí, jóvenes? No se espanten. Viene de la palabra de Dios. Ustedes tienen que aprender que Dios hizo el sexo. Que tú como esposo y esposa, cuando estás en la intimidad, el Señor no se sale de la recámara. El Señor no se tapa los ojos. El Señor no te dije pecador. ¿Por qué? Porque el Señor lo creó el sexo. ¿Sí? Y el Señor se goza cuando ve a sus hijos gozándose, teniendo sexo. No es un pecado, pero es hombre y mujer. Y ahorita el demonio, como ha echado a perder la familia. Ahora que mujer con mujer, ¿no? Inmundicia. Hombre con hombre. Vamos a ver, quiera que vea ahí tantito, por favor, en Romanos. Es una asquerosidad y lo que se está viendo, hermanos, y tenemos que estar alertas. No solamente ores por tu familia, ten compasión y ora por la gente que estás viendo que está perdida, que está haciendo perversidades. Tenemos que orar, ponernos en la brecha porque somos los ojos de Dios, somos los pies de Cristo, ¿sí? Somos los brazos de Cristo. Tenemos un trabajo que hacer como iglesia de Dios, hermanos. Hablarle a esa gente, ministrar a esa gente. Dice allí en Romanos 1, dice, en el 22, empezando ahí, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice también, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sabes que todo el pecado, la inmundicia que está en el mundo es a causa de la idolatría? Es por la idolatría que hay en este país. Desgraciadamente tenemos un gobernante que es idólatra, que desde el principio lo ungieron los demonios ahí con hierbas y le pasaron y no sé qué tanto lo hicieron y ahora lo sigue haciendo. Y ahora traen una calavera aquí, una playera con la muerte, con la santa muerte. Hermanos, no estamos para criticar, sino para orar por nuestros gobernantes, pero necesito que abran los ojos, que entiendan
que estamos en un país que está bajo maldición por los gobernantes que tenemos. Deben ser entendidos, hermanos. Debemos ser entendidos y orar porque no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar ahora que viene el cambio de elecciones? Viene el cambio de presidente y todo eso, de diputados, de gobernadores, va a ser un cambio. Y si así estamos como estamos, al rato Dios nos libre, hermanos. Que no sé si ustedes saben cómo vive Cuba, cómo vive Venezuela, y a eso vamos. Y ahí vamos. Este país está en juicio por la idolatría. Dice el 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, dice. Y de igual modo, dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, dice, atestados de toda injusticia, fornicación. Hermanos, fornicación es de una palabra hebrea que es porneia, que significa inmundicia. Cuando es fornicación, ahí están todos los enumerados, ¿sí? Todas las bestialidades que hay dentro del sexo. Todo lo que te puedas imaginar. Hay tantas palabras que ni vienen al caso. ¿Sí? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, en fin, por la causa de la idolatría. Dios hizo el sexo para el hombre y para la mujer de una forma preciosa, una forma sagrada. Y tienes que estar con tu esposo, con tu esposa, de una forma pura, limpia, sin lascivia. ¿Sí? Y hermano, como líder, vuelvo otra vez, como líder, como esposo, a ti te toca. ¿Sí? Empezar a cortejar a tu esposa. No nada más llegues y ya, esposa, ya estoy aquí, ¿no? Muchos hombres así lo hacen, creo. Bueno, mis oídos a veces escuchan por ahí algo. Llegan y ya, listo, ¿no? Si hasta los animales, hermanos, yo me acuerdo aquí, precisamente me acuerdo y hasta me chivió porque me dijo mi esposo, dice, y es cierto, no sé si ustedes han visto los pajaritos, un documental donde están los pajaritos. Y sale un pajarito muy bonito, muy hermoso, bonito el animal, no sé qué, de qué raza sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama él? Especie. Bueno, todos tienen su nombre, ¿no? Pero ese, muy bonito el pajarito, y empieza ya a danzar, pero una cosa tan hermosa, ¿no? Búsquenlo luego ahí en el YouTube, alguna cosa de los animales, para poderse aparear, porque los animales se aparean, ¿no? Es muy diferente. Pero aún los animales, hermanos, si ustedes vieran ese pajarito común, estábamos mi esposo y yo, digo, fíjate cómo, y ahí abría sus alitas, y volaba, y de otra vez, y volaba, y daba. Y me acuerdo que una vez platicó eso a mi esposo aquí, y dijo, yo le hago así también a mi esposa, también quiero. Quiero también volar, y ¿sí? Sí, hermanos. Tienes que ser romántico. Ámala. ¿Sabes que le gustan a ella los chocolates? A lo mejor ni le gustan y tú le llevas chocolates. La comunicación es muy importante, hermanos. ¿Sabes qué le gusta a tu esposa? ¿Has platicado con ella? Tienes que tomarla en cuenta para todo. Esposa,
¿Qué te parece si hacemos esto? Vamos a comprar un refrigerador, ya no sirve el que tenemos. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves? Sí, esposo, todo de acuerdo. O vamos a hacer un viaje, ¿estás de acuerdo? Aún cosas pequeñas, tomarla en cuenta. No, que luego el esposo agarra y se va, se sale. Ni a Dios le dice a la esposa y la deja ahí. Y la con el celular, ¿dónde estás, mi amor? No, pues ando aquí con un cuate que vine a ver. Okay. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué piensan? Que eso nos da gusto a las mujeres. Eso nos lastima. ¿Cómo hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas? Dice la palabra de Dios que a veces la lengua es como espada. A veces sueltas el espadazo y no sabes hasta dónde lastimas a tu esposa, a tus hijos. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y saber, como dice el versículo 12 que leímos del Salmo 90, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal modo que traigamos a ellos sabiduría. Bueno, hermanos, no, todavía me falta, por favor, Dios, ayúdame, por favor. Entonces estábamos hablando del sexo, hermanos, ¿sí? Entonces es un diseño que el Señor hizo, ¿sí? Del sexo. Y esto lo vimos en la clase pasada, si no mal recuerdo, el viernes, aquí con los discípulos. Y vimos, hermanos, que el Señor diseñó al hombre y a la mujer con zonas erógenas que tienen gran cantidad de terminaciones nerviosas. Además de los genitales, escuchen jóvenes, escuchen jovencito, escuchen solteros, escuchen esposos, esposas, todos escuchen, porque esto es de Dios, no es del diablo. No se espanten, en la iglesia se tiene que hablar de esto, hermanos, y a veces es un tabú, hablar del sexo, ay no, qué pena, ay no, qué barbaridad. Se tiene que enseñar y hablarse como Dios lo mandó, como Dios lo creó, ¿sí? Dice, además los genitales hay otros órganos erógenos, como los labios, el cuello, la cintura, los muslos y el pecho, ¿sí? Vamos a ver a Proverbios 5, por favor. ¿Tú crees que el Señor nos hizo así nada más? A ver cómo salen. No, hermanos. Somos su creación máxima. ¿Qué les dije, hermanos? Proverbios 8, ¿verdad? Ya estoy por Génesis, estoy por otro lado que no es. Proverbios 5, por favor. Proverbios 5 del 18 al 20 dice, sea bendito tu manantial. ¿Cuál es el manantial? Le está hablando al varón. ¿Cuál es tu manantial? Dice, bendito tu manantial. Es el esperma del hombre. Es su manantial, hermanos. No lo rieguen por todos lados. No lo rieguen con otras mujeres. Es para su esposa, jóvenes, los solteros, los jóvenes que son vírgenes aún. ¿Sí? Es muy diferente un soltero a una persona que es virgen, ¿sí? Entonces, que lleguen vírgenes a su matrimonio, los niños, las niñas, ¿sí? Que lleguen vírgenes. Y el hombre también. Bendito, dice, sea tu manantial, alégrate, dice, con la mujer de tu juventud. ¿Sí? Ya después ves a la esposa gordita y ¿sí? ya no la quieres, ya no te gusta, ¿no? Ya quieres buscar por otro lado. Pero dice que te alegres con ella, con la mujer de tu juventud. Dice, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y aquí caricias, hermanos, tiene la connotación de que habla acerca del pecho, ¿sí?
habla acerca del pecho. La palabra en hebreo es dad, D de dedo, A y D de dedo, dad, ¿sí? Que significa pechos. Así dice aquí, como sierva amada y graciosa Gacela, podríamos ponerle aquí, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. Cuando estés de luna de miel, ¿qué dice? ¿Qué dice, varones? Siempre. Y en su amor recréate siempre, ¿sí? Edén, hermanos, significa delicia. Y Dios estableció el sexo entre Adán y Eva antes de que fuese creado, antes que hubieran caído en pecado. El sexo desde antes. O sea, estaban en el Edén, no habían pecado. El Señor les mostró la manera que debían de unirse y ser una sola carne, ¿sí? Muchos hermanos cristianos, entre comillas, ven pornografía. ¿Saben por qué? Porque no están satisfechos. No se sienten satisfechos con la esposa. Pero si lo vemos claramente, no es culpa de la esposa, es tu culpa como varón. Porque tú eres el que debes de iniciar el romanticismo, el acercarte, el acariciar a tu esposa, amarla. O sea, no estás satisfecho. Por eso cristianos, hermanos, muchos cristianos, aún pastores, viendo pornografía. La mujer a veces hasta teniendo por ahí su amante, porque no está contenta con su esposo, no la satisface el esposo. Y a eso caen, a eso van las mujeres. Muchas, según dicen, son cristianas. Vamos a Hebreos 13:4. Híjole. Hebreos 13:4, híjole, ayúdame, Señor. Hebreos 13:4 dice, honroso sea todos el matrimonio. Jóvenes, escúchenlo. Jóvenes, adolescentes, solteros, escuchen. Honroso sea todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Hermanos, más claro así ni el agua, ¿sí? Si tú tienes sexo fuera del matrimonio o no estás casado, estás en fornicación, es pecado y vas un día a entregarle cuentas al Señor, ¿sí? Voy rapidito con las esposas. Es rápido para las esposas. ¿Qué nos dice el Señor para las esposas? Que nos sometamos a nuestro esposo. Eso es lo que pide el Señor. Que nos sometamos a nuestro esposo. ¿Sí? Vamos ahí, por favor, Efesios 5, rapidito. No nos es fácil, hermanas, pero ¿sabes? No lo estás haciendo para tu esposo, lo estás haciendo para el Señor, porque Él es el que te lo manda, ¿sí? Efesios 5, versículo 1 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, es para los dos. Por temor a Dios tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. Número 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿sí? No importa, hermana, si tu esposo cumple o no cumple con lo que Dios le mandó, tú tienes que someterte a tu esposo en las cosas lícitas, ¿verdad? No en las cosas ilícitas, ¿sí? Tienes que someterte como al mismo Señor, obedeciendo al Señor, lo que el Señor quiere que te sometas, ¿sí? Porque debes saber que el marido es tu cabeza, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, hermano. Obedece a tu esposo, no lo manipules. Sabes que nosotras como mujeres somos muy manipuladoras. A veces decimos, no, es que si no hace esto, pues lo castigo, ¿no? Y cuando quiere estar conmigo, pues no, lo castigo, ¿no, hermano? No nos debemos de negar, ya no me da tiempo para hablar todo esto. Es muchísimo, hermanos, que hablar todo esto. Pero no nos debemos negar,
porque tu cuerpo ya no te pertenece a ti, hombre, ni el cuerpo de tu esposa te pertenece, ¿sí? Sino son el uno para el otro. Y necesito ir más rapidito aquí, además para terminar. No lo busquen ya, ustedes conocen lo que dice de Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, ¿sí? Hermanos solteros, no crean que ya me olvidé. Por favor, 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. (14 y 18). Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los hermanos solteros, hermanas solteras. Dejen que Dios les traiga a su pareja, a su cónyuge. Dice, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Ninguna. Ninguna. No digas, hermanita, es que Dios lo va a convertir. No te engañes a ti misma, no te engañes a ti mismo. Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con lo incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tenemos jóvenes, los adolescentes, entender esto. Dios no quiere que tengas tu esposo o tu esposa o que tengas noviazgo, por decirlo así, con incrédulos. No le agrada a Dios. No tientes a Dios. No lo hagas. ¿Sí? Las ancianas están aquí, mis hermanas, que ya no tenemos esposo, que ya Dios nos permitió vivir un tiempo. Dice, ¿y ahora qué hago? Pues enseñarle a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, enseñarles lo que estás escuchando, para que no caigan en lo que nosotros caímos cuando no conocíamos al Señor. Todo lo que hicimos en nuestra juventud, cuando no conocíamos al Señor, que lo cuente Satanás. Ya fuimos perdonadas y ahora nosotras tenemos que enseñar a nuestras jóvenes. Vayan a Tito, por favor. Tito 2, capítulo 2, versículos 3 al 5 dice, las ancianas asimismo, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese es nuestro trabajo, mujeres que estamos ya ancianas, que somos viudas. Tenemos un trabajo de parte de Dios y es enseñar lo que estamos aprendiendo. Cuídate, hijo, cuídate, hija, porque Dios dice esto así, los fornicarios, así. El Señor nos quiere todo lo que hemos aprendido, escuchado, lo tenemos que enseñar. Lo tenemos que enseñar. Jóvenes, vayan a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, del 9 en adelante vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Eclesiastés 11, versículo 9 dice, joven, escucha por favor, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, gózate, joven, con lo que Dios te ha enseñado en santidad, goza tu juventud, pero no peques. No seas como aquellos que no conocen a Dios, joven. ¿Me escucha? Fernando, ¿me escuchas? ¿Me escuchan allá atrás
mis nietas, allá atrás, las jovencitas de atrás. ¿Me escuchan? Goza tu juventud, hermanito, hermanita, goza tu juventud. Sergio, goza tu juventud. Gózala. Eres un joven, al tiempo de Dios te va a dar tu compañera. Los solteros, Neri, Susi. Solteros, Marifer, ¿quiénes más? Solteros. Les va a dar su esposo, su esposa. Gocen su juventud, pero no pequen. No pequen, hermanos, no pequen, hermanas. ¿Sí? Dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, dice. Pero sabe, dice, entiende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué hiciste con tu juventud? ¿Qué hiciste? Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador, capítulo 12, en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador, joven. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate quién te hizo, quién dio su vida por ti, para que no te fueras al infierno. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos, van a venir días malos, jóvenes. Adultos, van a venir días malos. Les decía yo, no estamos exentos. Vamos a pasar un día por cosas difíciles. Si no es que ya la hemos pasado. Pero van a venir cosas difíciles. ¿Sí? Dice, antes que vengan los días malos y lleguen en los años en los cuales digas, no tengo contentamiento, un día vas a estar viejo, joven. Así como me ves a mí, un día tú también te vas a ver igual o peor. Porque así como yo te veo ahora a ti, así yo también me vi, también fui joven y fui muy bonita. Así como tú. Pero pasan los años. Pasan los años. Y ya empiezan las arrugas. Y al rato ya, esto se va al polvo. ¿Y qué has hecho con tu vida? ¿Qué estás haciendo ahora con tu vida, joven? Esposo, esposa, hermana adulta. No estás aquí por casualidad, no. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito para tu vida. Dios nos hizo con un propósito y a veces no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo el propósito por el que Dios nos creó. Para terminar, vamos al Salmo, por favor, Salmo 39. Salmo 39, versículo 4 y 6. Ay, estoy en Job. Okay. Me perdonan que me atrasé, ¿verdad? Un poquito pero espero en Dios que les esté sirviendo, les haya servido esto. Salmo 39, del 4 al 6 dice, hazme saber, Jehová, mi fin. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. Así pasa, hermanos. ¿Sí? Cada decisión que tú tomes, hermano o hermana, van a tener un impacto en la eternidad. Lo que tú hagas ahora va a tener un impacto en la eternidad.
Por eso es tan importante, hermanos, decirle al Señor, Señor, enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, ¿quieren decirle eso al Señor? ¿Lo quieren decir? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos? Si quieres decírselo, si no, no se lo digas. No, nada que es fuerza, nada. Todo es voluntario, ¿sí? Nos ponemos de pie y le decimos juntos al Señor. Digo, los que quieran, vuelvo a repetir, solamente los que quieran, ¿sí? Vamos a decirle al Señor, enséñanos de tal modo. A ver, hermanos, juntos, por favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? Es el Salmo 90, versículo 12, por si no se acuerdan. Enséñanos otra vez fuerte. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Lo necesitamos, Padre. Necesitamos esa sabiduría para sabernos conducir en esta tierra. Señor, no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Necesitamos que tú resplandezcas en nuestras vidas. Que tú seas visto en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu paciencia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo.